Bueno, buenos días. Gracias por acudir a esta rueda de prensa, donde como años anteriores, aprovechando la campaña de la declaración de la renta del IRPF y dentro de la campaña, por tanto, donde la Iglesia Católica solicita de los fieles la colaboración a través de la asignación tributaria, marcando la X de la casilla de la renta, con el fin de que el 0,7 de su cuota tributaria vaya destinado a los fines propios de la Iglesia, pues aprovechamos este tiempo para presentar las cuentas de la Diócesis de Córdoba del año anterior, las cuentas del ejercicio 2020. Decirles que las cuentas que hoy presentamos se corresponden con la consolidación de todas aquellas entidades directamente dependientes de la diócesis, del obispo, en concreto el propio obispado, al que denominamos Fondo Común Diocesano, que gestiona el denominado Fondo Común Diocesano, Cáritas Diocesana, la Casa de Convivencia San José, la Casa de Espiritualidad San Antonio, la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, la Delegación Diocesana de Misiones, las fundaciones pías no autónomas que dependen directamente del obispo, como son la San Juan de Ávila, fundaciones para la Casa Sacerdotal y con fines generales, o destinadas al Seminario San Pelagio, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díaz, nuestra librería diocesana, obras misionales pontificias, todas las parroquias de la diócesis, las 232 parroquias que existen en la diócesis, y los seminarios, tanto el Seminario San Pelagio como el Seminario Redentoris Mater San Juan de Ávila. Por lo que respecta a los ingresos o recursos sumados de todas estas instituciones, podemos decir que en el año 2020 ha habido unos ingresos globales de 22.145.070 euros, que se distribuyen de la siguiente manera. El 35,20% de los ingresos recibidos por todas las instituciones han sido aportaciones directamente realizadas por los fieles. La asignación tributaria, que se marca a través de la casilla de la renta, marcando la X en favor de la Iglesia Católica, y también determinados proyectos que se financian a través de la X de otros fines de interés social, fundamentalmente recibidos por Cáritas Diocesana, han supuesto unos ingresos en 2020 de 4.629.000 euros, lo que supone un 20,90% del total de los mismos. En cuanto a los ingresos sacramentales, tenemos unos ingresos y otras actividades, fundamentalmente de parroquia, de 2,8 millones de euros. Aquí podemos hacer referencia a que la crisis motivada por el confinamiento y la pandemia que hemos sufrido durante 2020 ha supuesto una disminución de estos ingresos sacramentales y por otras actividades de 1,4 millones de euros. Otros ingresos corrientes han supuesto unos ingresos de 5.527.000 euros, lo que hace un 24,96% del total de los mismos. Y en cuanto a ingresos excepcionales, que están configurados por subvenciones, ventas de inmovilizados, herencias y legados, etcétera, el importe total ha sido 1.371.900, el 6,20% de los ingresos. Aquí destacar que se han recibido subvenciones públicas por importe de 116.000 euros, fundamentalmente para realización de obras en algunos templos. Se han vendido inmovilizados o inmuebles por valor de 209.000 euros y se han recibido herencias por valor de 289.000 euros. En cuanto a los gastos, la actividad puramente pastoral y asistencial o caritativa ha supuesto una movilización de recursos de 7.603.000 euros, de los que 3,47 han sido directamente empleados en actividades asistenciales. En cuanto a la retribución del clero, se mantiene estable con relación a otro año, el 14,97%, 3.200.000 euros. La retribución del personal seglar en todas las instituciones, 2.658.000, un 12,32%. Las aportaciones a los centros de formación, fundamentalmente seminarios, 50.436 euros, un 0,23%. Y en cuanto a la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, suministros, etcétera, 5.228.000 euros, lo que hace un total de 24,23%, casi la cuarta parte de los recursos empleados por todas las instituciones de la diócesis. Y por último, en cuanto a los gastos extraordinarios y excepcionales, tenemos unos gastos de 2,8 millones de euros, un 13,01% del total, pero cuya mayor parte, concretamente 2,4 millones de euros,
están formados por el programa de rehabilitación de templos, viviendas parroquiales y dependencias parroquiales del propio obispado, que ha supuesto un gasto de 2,4 millones de euros en 2020. El resultado consolidado de todas estas instituciones, que agrupan sus cuentas, ha sido positivo en 567.957, lo que sirve en parte para paliar el resultado negativo del año 2019, que fue de 243.601 euros. Y con el resto de ese resultado positivo se prevé financiar fundamentalmente el déficit en el que muy probablemente vamos a incurrir en el año 2021 y que luego solo para el obispado comentaremos. Una vez analizados los importes globales de todas las instituciones que suman su cuenta, vamos a hacer referencia a dos de las instituciones más importantes, como son el propio obispado, el Fondo Común Diocesano y la globalidad de las parroquias que forman parte de la diócesis. Por lo que respecta al obispado, ha tenido unos ingresos en 2020 de 9.798.911 euros. Las aportaciones voluntarias de los fieles suponen un 2,78% de esos ingresos, 271.000 euros. La asignación tributaria, que fundamentalmente solo viene al obispado, salvo los programas específicos que realiza Cáritas, han supuesto 4.273.000 y suponen para el obispado un 43,61% de sus ingresos. Los ingresos patrimoniales y otras actividades han supuesto unos ingresos de 585.000 euros que se desglosan en 262.000 provenientes de sus inmuebles, 135.000 euros de ingresos financieros y 186.000 ingresos provenientes de su propia actividad, las tasas, etcétera, por los servicios que se prestan desde el obispado. En cuanto a otros ingresos corrientes, se ingresaron 3,4 millones de euros, un 35,53%, y aquí se incluyen fundamentalmente el Fondo Común Diocesano, a donde aportan todas las instituciones diocesanas por un global de 2,4 millones de euros. Y el Fondo de Sustentación del Clero, al que aportan las distintas parroquias de la diócesis para hacer frente a las necesidades de sus sacerdotes, al subsidio que recibe cada sacerdote, que ha supuesto un ingreso de 800.000 euros. Y por último, ingresos excepcionales o extraordinarios por valor de 1,1 millón de euros, el 12,11% de sus ingresos, que fundamentalmente se forman por 289.000 euros provenientes de herencia y legados en favor del propio obispado y un ingreso extraordinario del Cabildo Catedral por importe de 503.000 euros para la obra de rehabilitación del seminario de Santa María de los Ángeles en Hornachuelo. En cuanto a los gastos, han supuesto un total de 9.345.000 euros, que se distribuyen de la siguiente manera. El obispado ha destinado a actividades puramente pastorales y asistenciales 1.633.000 euros, es decir, un 17,48% de sus gastos. La retribución del clero, que solo recibe su subsidio desde el propio obispado, se mantiene estable en 3.005.000 euros, un 32,15% de los gastos del obispado. El personal seglar 922.000 euros, 9,87%. La aportación a centros de formación, a los seminarios, solo 3.061 euros, una cantidad insignificante, un 0,03%. En cuanto a la conservación de los edificios propios del obispado, 1.087.000 euros, un 11,63%, en el que se incluyen todos los suministros, servicios de profesionales independientes, transporte, etcétera, todos los gastos ordinarios de mantenimiento de la estructura. Y por último, en cuanto a los gastos extraordinarios excepcionales, 2.693.000, recalcando que de estos 2.693.000, casi 2,5 millones se han destinado a todo el programa de rehabilitación de parroquias, templos, dependencias parroquiales y viviendas parroquiales. El resultado positivo que ha tenido el obispado en este año va a permitir que en el año 2021 podamos afrontar la verdadera situación de pandemia que se presenta para el obispado. El obispado recibe sus ingresos de las aportaciones que hacen las instituciones con relación a los ingresos que han tenido en el año precedente. Al haber bajado todos los ingresos de las instituciones diocesanas, su aportación al año siguiente va a ser muy inferior. Eso lleva a una bajada sustancial de los ingresos propios del obispado en 2021
y el presupuesto que se ha aprobado para este año 2021 es el siguiente. Vamos a tener unos ingresos totales de 7.414.000 euros, de los cuales las aportaciones voluntarias de los fieles serán 191.000 euros, la asignación tributaria de la X marcada en la declaración de la renta se prevé en 4.057.000, los ingresos patrimoniales 385.000 euros, los otros ingresos corrientes 2.453.000 y los ingresos extraordinarios un 4,39%, 325.000 euros. Esto va a suponer una bajada de ingresos de casi la cuarta parte, casi un 25%. Las aportaciones voluntarias de los fieles disminuirán en un 29%, los ingresos patrimoniales y otras actividades propias del obispado bajarán en un 34%, los otros ingresos corrientes en un 29% y los ingresos excepcionales hasta un 72%, por un global de 24%. Sin embargo, los gastos no van a tener una disminución sino del 12,73%, porque en actividades pastorales y asistenciales en las que el obispado se ve obligado a seguir manteniendo sin ningún tipo de duda, al ser uno de sus fines prioritarios, seguiremos destinando 1.837.000, 22,53%, con un incremento de un 13% con relación al año anterior, al haber más necesidades que atender. Bajarán un 15% las correspondientes a la retribución del clero, que se situará en 2.526.000, un 30,97% del total de gastos. La retribución del personal seglar se mantiene estable, un 11,22%, 914.000 euros, una pequeña disminución del 1%. La aportación a los centros de formación, a los seminarios, un 0,61, 50.000 euros. Bajaremos un 17% los gastos de conservación y funcionamiento por 900.000 euros. Y también bajará en un 28% todo lo relacionado con gastos extraordinarios y excepcionales, es decir, ese programa de rehabilitación de obras, de rehabilitación de templos y de casas rectorales, hasta 1.927.000 euros frente a los 2.400.000 euros que se han destinado en el año 2020. Por tanto, tendremos un déficit en el año 2021 presupuestado de más de 741.000 euros. Otras instituciones fundamentales en la vida diocesana son las 232 parroquias que conforman nuestra diócesis. El comportamiento de los ingresos en las parroquias ha sido, en el año 2020, de 6.604.000 euros. De ello, es un dato fundamentalmente destacable que el 75% de los ingresos que reciben las parroquias provienen directamente de los fieles, concretamente 4.951.000 euros. Las parroquias obviamente no reciben nada de la asignación tributaria, que solo recibe el Fondo Común Diocesano, el obispado, y en cuanto a los ingresos sacramentales, han supuesto 1.073.000 euros. Decir que tanto en las aportaciones voluntarias de los fieles como en los ingresos sacramentales, con motivo de las celebraciones litúrgicas que hay en la parroquia, se ha producido una bajada de ingresos en cada una de ellas de 300.000 euros, con motivo de la situación de pandemia que ha motivado el cierre de los templos, la suspensión de muchas de las actividades pastorales que tienen las mismas. En cuanto a otros ingresos corrientes, ha habido ingresos por 538.142 euros, destacando aquí la aportación que por las necesidades de la parroquia, de algunas parroquias, ha tenido que hacer el Fondo Común Diocesano, el propio obispado, que ha sido durante el año 2020 de 264.000 euros, para ayudar a parroquias que se encontraban en una situación complicada. Y por último, los ingresos extraordinarios excepcionales, herencias, legados, aportaciones extraordinarias, se han situado solo en 41.189 euros, bajando 120.000 euros con relación a los datos del año anterior. Por lo que respecta al destino de esos ingresos que reciben las parroquias, prácticamente la mitad se destina a sus acciones pastorales y asistenciales. En concreto, cerca de los 3 millones de euros, 2.916.000. La retribución del personal seglar que trabaja para las parroquias supone un 7,10% de sus gastos. La conservación de edificios y gastos de funcionamiento, 2.265.000, un 37,82% de sus gastos, habiéndose reducido en 600.000 euros con relación al año 2019. Y por último,
los gastos extraordinarios excepcionales 329.373, reduciéndose en 300.000 euros con relación al ejercicio 2019. Por tanto, hay que destacar que frente a la situación de pandemia, las parroquias han realizado una política de austeridad absoluta en el gasto, reduciendo los mismos en 1,6 millones de euros con relación al año anterior. Esto ha permitido, en parte, ayudar a sufragar el déficit de casi 400.000 euros que tuvieron las parroquias durante el 2019 y con el remanente atender a todas las necesidades que también se están generando en este año 2021 y que probablemente para nuestras parroquias será también deficitario. En cuanto a la comparativa entre el año 2019 y el año 2020, cómo ha afectado la pandemia a nuestras parroquias, es muy interesante ver cómo las colectas han bajado un 38%. Al haber una reducción de las personas que podían acudir a los templos, los ingresos provenientes de las colectas dominicales se han visto reducidos en casi el 40% con relación al 2019. Sin embargo, la necesidad de atender asistencialmente a las personas con necesidades ha supuesto que los fieles se vuelquen en esas solicitudes que han hecho las parroquias y las aportaciones de los fieles a la Cáritas parroquial para atender las necesidades caritativas de la feligresía han subido un 47,06% con relación al año 2019. También han bajado, evidentemente, los ingresos por la celebración de sacramentos en parroquia, concretamente un 30,79% con relación al año 2019. Y sí se han incrementado las aportaciones que el Fondo Común Diocesano, que el Obispado ha tenido que realizar a las parroquias para ayudarlas en situaciones excepcionales que no podían atender con sus propios recursos, en un 58,62% con relación a las ayudas que se daban en el año 2019. Y por último, los ingresos excepcionales, herencias, aportaciones extraordinarias, etcétera, han sufrido una bajada de casi el 75% con relación al año anterior. En cuanto a los gastos, todas esas actividades pastorales propias de la formación, catequesis, etcétera, al tener la imposibilidad de celebrar las reuniones con los grupos, etcétera, han bajado en un 42,18%. Sin embargo, la actividad asistencial y caritativa de las propias parroquias se ha elevado en un 25% con relación al año anterior. Los gastos de conservación y reparación de edificios, en esta política de autoridad que han llevado las parroquias ante la incertidumbre de la situación, bajaron en un 30%. Y los gastos extraordinarios, que no son propios de los gastos propios de funcionamiento, en un 86%, reduciéndose casi en su totalidad los gastos extraordinarios que pudieran tener. Y también se han rebajado los gastos provenientes de la devolución de préstamos. Vista la situación y la ausencia de ingresos que se produjo cuando se produjo el cierre y el confinamiento, se negoció con las entidades financieras la posibilidad de no amortizar los capitales de los préstamos bancarios que tienen las parroquias durante el año 2020. Eso supuso un ahorro de un 25,14% de esa devolución de préstamos que tendrán que hacer las parroquias distintas de la diócesis durante este año 2021, en el que ya esa carencia ha terminado y por tanto va a suponer un esfuerzo extra en relación a lo realizado en el año 2020. Para continuar con los datos, queremos hacer referencia a la evolución que ha tenido la casilla de la X en la declaración de la renta en los últimos ejercicios y podemos ofrecer, aunque ya se dieron en nuestro portal de transparencia, cuáles han sido los datos correspondientes a la declaración a los ingresos recibidos en 2019, es decir, a la declaración de la renta que se hizo en el año 2020, el año pasado, ¿no? El año pasado marcaron en la diócesis de Córdoba, que coincide exactamente con la provincia, marcaron la X de la Iglesia Católica 154.989 contribuyentes, lo que supuso un incremento con relación al año anterior de 3.694. Llevamos un trienio en el que se está produciendo una subida del número de declarantes. En cuanto a porcentaje, con relación al año anterior, supuso una subida del 0,23%. Y en cuanto a la declaración,
a ese 0,7% que va destinado a la Iglesia Católica, proveniente de las declaraciones realizadas por los contribuyentes en nuestra provincia, supuso un importe de 3.877.754. Sí queremos recalcar que estos 3.877.000 no vienen directamente a la diócesis. Todo lo proveniente de la X de la declaración de la renta en favor de la Iglesia Católica se ingresa por la Conferencia Episcopal, que con arreglo a unos criterios lo distribuye entre todas las diócesis españolas. No obstante, la diócesis de Córdoba prácticamente aporta a esa financiación lo mismo que luego recibe vía reparto de la Conferencia Episcopal Española. Esta es la evolución que ha tenido el número de declarantes desde que se implantó el nuevo sistema tras el acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007. Empezamos con un número de declarantes situado en 153.649 en el año 2017 y se mantiene estable con altibajos durante estos ya 12 años de desarrollo de este nuevo sistema, situándose en el último en 154.989. Estos son los incrementos que se producen anualmente con relación al año anterior. Este año ha sido 3.694 con relación al año anterior, viendo que se mantiene una línea ascendente durante el último trienio, frente a las reducciones de los años anteriores, fundamentalmente provocadas por las consecuencias de la crisis económica y financiera del año 2008. En cuanto al porcentaje sobre el total de declaraciones de la renta realizadas en la diócesis de Córdoba, pues se sitúa en torno al 44%. En el último año nos situamos cerca del 44%, se mantiene estable dentro de esas figuras cercanas al 44%, unos años arriba, otros años abajo, y sí recalcar que la diócesis de Córdoba está por encima de la media española, que se sitúa en cuanto a las aportaciones a través de la X de la declaración de la renta en un 34% de media nacional. Por porcentaje la variación con relación al año anterior, y en cuanto a la recaudación, pues partimos en el año 2008 de una recaudación dentro de la provincia de Córdoba de 3.591.000 euros y se sitúa en el último año en 3.877.754. Este dato no es excesivamente significativo porque no tiene relación con el número de contribuyentes, que se mantiene más o menos estable, sino con la situación económica que se viva. A mayores ingresos por parte de los declarantes que marcan la X, se produce una mayor aportación a través de la casilla de la X en favor de la Iglesia Católica, pero nada tiene que ver con que haya más o menos declarantes, sino con el poder adquisitivo y los ingresos declarados que se hayan producido en cada ejercicio económico. Por lo que respecta al incremento en cuanto a la aportación a través de la X, las diferencias anuales han sido las siguientes, produciéndose un incremento desde el año 2015. Y por último, queremos hacer referencia a cuáles han sido los gastos que han tenido el resto de instituciones que consolidan. Solo hemos hablado del Fondo Común Diocesano, del Obispado y de las parroquias, pero son otras muchas instituciones las que tienen sus cuentas dentro de estos datos que hemos dado, ¿no? Así, la propia Cáritas Diocesana ha tenido unas actividades asistenciales por importe de 2.821.000 euros. La Delegación de Misiones, que se dedica a las ayudas al tercer mundo, a los misioneros que se encuentran en otras partes del planeta, ha tenido unos gastos de 216.550 euros. También destinado al tercer mundo, a través de obras misionales pontificias, se han destinado para determinados proyectos de ayuda a dicho tercer mundo, a países en situación de pobreza absoluta, por 582.000 euros. En la Casa de Espiritualidad, para sus actividades de evangelización, se han destinado 146.569, la atención de los sacerdotes, ancianos y enfermos en la Casa Sacerdotal, 893.000 euros, las actividades formativas y de evangelización en el Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, 50.578 euros, y los seminarios, el Redentoris Mater San Juan de Ávila, 91.470,
y la formación de sacerdotes, de futuros sacerdotes en el Seminario San Pelagio, 747.757. Todas estas entidades son las que forman la estructura básica de la diócesis de Córdoba, las denominadas entidades del artículo 4 de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede que se firmaron en 1979. Pero eso no significa que la diócesis no tenga también otra serie de instituciones que no forman parte de su estructura básica, pero que sirven a los fines propios de la Iglesia. Son tanto asociaciones como fundaciones que dependen del obispado y que tienen determinadas finalidades concretas. Así, en el ámbito de la evangelización en el ocio y tiempo libre, a través de campamentos y de actividades formativas, la Fundación Gaudium destinó un importe de 117.000 euros. La Fundación Hogar Renacer, que como saben trata de la rehabilitación de enfermos alcohólicos y de otras adicciones, destinó unos recursos de 674.800 euros. La Fundación San Eulogio, destinada a actividades culturales propias de la diócesis, fundamentalmente el mantenimiento y puesta a disposición de la ciudadanía de la biblioteca diocesana y de todos sus fondos bibliográficos, 126.067 euros. La Fundación San José, que atiende a sacerdotes que se encuentran en situación de enfermedad grave, 83.640 euros, y la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires, que es la encargada de gestionar desde el punto de vista educativo todos los colegios diocesanos, tuvo una disposición de recursos de 15.390.000 euros. Manos Unidas, también en cuanto a la atención a necesidades del tercer mundo, destinó 1.144.704 euros y, por último, las actividades de evangelización y formación del movimiento de cursillo de cristiandad, 116.243 euros. Por último, y para terminar, queremos recordar un dato significativo que dimos el año anterior y es el de la aportación que las hermandades hacen al Fondo Común Diocesano, al Obispado, para que se puedan atender desde el mismo todos sus fines y todas las actividades que realizan. Tenemos los datos de los últimos 5 años a su disposición, aunque evidentemente los de 2020 son provisionales porque estamos todavía en periodo de presentación de cuentas, estamos en el momento en el que las hermandades empiezan a rendir cuentas al Obispado y también están muy afectados los datos del año 2019 porque por la situación de pandemia muchas de ellas no han podido celebrar los cabildos generales donde se aprueban las cuentas y por tanto esas cuentas de 2019 van a venir con retraso conforme a lo que sería normal en una situación de plena normalidad. Pero decirles que en el año 2016 de las 324 hermandades que presentaron cuentas aportaron al Fondo Común Diocesano el 35,19%. En el 17 fue el 37,19%. En el 18 un 39,49% y en el 19 un 39,27%. De las 61 que ya han presentado cuentas del año 2020, 14 ya han hecho su aportación al Fondo Común Diocesano, es decir, un 22,95%. La media de aportaciones de las hermandades al Fondo Común Diocesano se sitúa en torno a los 400 euros por hermandad aportante. En el año actual se sitúa en unos 250 euros, pero fundamentalmente porque hay muchas que no han presentado cuentas y que a lo largo del segundo semestre tanto realizarán esa presentación como su aportación al Fondo Común Diocesano. Pues estos son los datos que queremos facilitar. Muchas gracias.